Continuando con nuestra serie de lecciones sobre este tema de la doctrina del infierno. Es una doctrina que varios grupos religiosos no aceptan bajo ninguna circunstancia. Creen que es algo que no se enseña en la Biblia. Ahora, ¿por qué estas personas rechazan la enseñanza de un infierno eterno? La verdad es que no tenemos que adivinar la respuesta, ni tenemos que componer algún tipo de razón que parezca admisible como respuesta. Y esto es porque aquellos que no creen en el castigo eterno son los que tienen que decirnos por qué no creen en este. Para aquellos no familiarizados con la enseñanza de varias sectas religiosas, el rechazo de lo que la Biblia enseña acerca del infierno podría ser un campo de estudio lleno de una cantidad de inconvenientes. Para aquellos que hemos combatido las enseñanzas de los testigos de Jehová, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y de otros grupos, este tema es de vital importancia. Sobre todo, en la información que quiero compartirles en un momento, como lo hemos hecho en las lecciones previas, quiero remitirme a este libro en particular de los testigos de Jehová. Sea Dios veraz. Y en este libro, ellos rechazan la doctrina del castigo eterno. Y presentan 4 razones. En la página 80 de su libro voy a ampliar la porción que quiero que conozcamos nosotros. Dice: la doctrina de un infierno ardiente, donde los malos son atormentados eternamente después de su muerte, no puede ser verdad por 4 razones principales. 1, porque carece por completo de apoyo bíblico. 2, porque es irrazonable. 3, porque es contraria al amor de Dios. Y 4, porque es repugnante a la justicia. Bueno, la verdad es que no hay nada de nuevo en estos argumentos. Las 4 razones que ellos presentan son razones que han sido confrontadas, han sido contestadas muchas veces. Y en vista de que estas razones son presentadas continuamente como argumentos válidos según ellos, la atención hacia ellos es presentada para la consideración de aquellos que están interesados con ellos. Entonces, de lo citado en este libro, Sea Dios veraz, vemos 4 razones dadas por algunos que no creen en el castigo o en el tormento eterno. Y quiero que examinemos cada una de estas razones para ver si sus razonamientos resisten el examen de la Santa Palabra de Dios. Entonces vamos a empezar con la primera. La primera razón que ellos dicen principal. La primera razón, según ellos, es porque carece por completo de apoyo bíblico. Algunas veces es difícil entender lo que una persona quiere decir cuando usa la expresión sin apoyo bíblico. Sí. Sin embargo, no hay duda en cuanto a la posición de aquellos que estamos revisando en este escrito. Nos es dicho a nosotros que esta doctrina es irrazonable por 4 razones. Y esta es la primera. En otro de sus libros, que ustedes están observando ahí en pantalla, el título es
asegúrense de todas las cosas. Y la verdad es que nosotros tenemos que asegurarnos de todas las cosas. Y como decimos por aquí, no tragar entero. O como el escritor de Hechos, Lucas, hablando de los de Berea, dice que ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. En otras palabras, tenemos que asegurarnos de todas las cosas y no simplemente ir aceptando de buenas a primeras lo que alguien dice. Y en este caso particular, quiero que lo hagamos. Y tomando como base lo que dice en la página 155 de este libro, presentan como razón para no creer en esta doctrina, diciendo que es algo que contradice la Biblia. Y en la segunda parte, cuando hablan ellos del origen de esta doctrina, dicen: la falsa concepción de tormento eterno después de la muerte fue introducida al principio en el cristianismo apóstata. Y para el siglo IV después de Cristo estaba firmemente atrincherado en la religión falsa. Cuando uno lee este tipo de argumentación, sin tener un conocimiento de las escrituras, uno puede decir, tiene toda la razón, porque como dice ahí, la falsa concepción de tormento eterno después de la muerte fue introducida al principio en el cristianismo apóstata. Si esta declaración es verdad, entonces nuestra fe en lo que la Biblia enseña acerca del infierno está basado en una tradición y no en la palabra de Dios. Pero, ¿quién fue el que enseñó esta doctrina? No fue el cristianismo apóstata. No es algo que se haya atrincherado en el siglo IV después de Cristo. ¿Por qué es falsa esta declaración? Porque el que habló, el que primero en el Nuevo Testamento enseñó la doctrina del infierno, la doctrina del castigo eterno, no fueron los cristianos apóstatas, sino nuestro mismo Señor Jesucristo. En Mateo 5:22 el Señor dijo en el Sermón del Monte: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Quién habló del infierno de fuego? Mateo nos dice aquí que fue nuestro Señor Jesucristo. No fue el cristianismo apóstata. Fue el mismo Señor Jesús. Es más, a este infierno de fuego, el Señor lo llama en Mateo 13:42 con estos términos: y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo llama el infierno de fuego? Lo llama el horno de fuego. Y también en Mateo capítulo 10 dice que este lugar, porque no es un estado, no es una condición, es un lugar, dice en el capítulo 10, verso 28, palabras del Señor Jesús: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El infierno es un lugar. El infierno no es un estado, no es una condición. El Señor dice: al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, haciendo referencia a un lugar. Y también dice que el castigo en ese lugar no es un castigo temporal. Dice en Mateo 25:46, nuevamente el Señor Jesús: e irán estos, ahí lo dice, ¿a dónde? Al castigo eterno. ¿Quién fue entonces el que presentó esta doctrina?
No el cristianismo apóstata, fue el mismo Señor Jesucristo. Decir que carece la doctrina del infierno, carece por completo de apoyo bíblico, es ignorar estos versículos. Y es más, el infierno es mencionado 12 veces en el Nuevo Testamento. 11 veces en los 4 evangelios fue el mismo Señor Jesús el que habló de ello. El castigo futuro en el infierno no es una enseñanza que fue introducida después de los apóstoles, ni tampoco es una enseñanza que se originó en el paganismo. Es una verdad que está firmemente enraizada dentro de las páginas de las Sagradas Escrituras. Por ningún medio, la enseñanza del infierno es una enseñanza que carezca de apoyo bíblico. El ay eterno para el impío armoniza con el esquema de Dios de las cosas. La enseñanza de que no hay infierno es la enseñanza que carece de apoyo bíblico. El segundo argumento presentado como razón para rechazar la doctrina del infierno es, como lo dice en el libro Sea Dios Veraz de los Testigos de Jehová, es de que es irrazonable. La primera la acabamos de ver, que carece por completo de apoyo bíblico, totalmente falso. Lo que carece de apoyo bíblico es la negación de la doctrina del infierno. Segunda razón para negar esta doctrina, dicen ellos, porque es irrazonable. Nuevamente, en este libro, Sea Dios Veraz, en la página 76, dice, utilizando, y enseguida vamos a leer el pasaje de Marcos capítulo 9, desde el que se habla aquí en la página 76. Dice, este texto es usado por los que chirrían acerca de un infierno de fuego y azufre para probar que hay un lugar de tormento donde los malos están conscientes, sufriendo dolores y siendo atormentados. Pero un examen minucioso del texto revela que la cosa que no muere no es la criatura u hombre, sino los gusanos. De manera que según su teoría, los gusanos son inmortales. Teoría que carece por completo de apoyo bíblico. Y mire lo que dice, y es irrazonable. Jesús no dijo nada acerca de criaturas conscientes sufriendo en ese fuego. Bueno, esto es lo que dicen ellos. Vamos entonces a leer y a comparar lo que el Señor realmente dijo. En Marcos 9, versículo 43, leemos. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Quién habló aquí nuevamente del infierno? El Señor Jesús. No el cristianismo apóstata. No es algo que surgió siglos después. Es el mismo Señor Jesús durante su ministerio el que presentó esta verdad bíblica, el infierno. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. No es difícil ver que lo que el Señor enseña en Marcos 9 es irrazonable para los testigos de Jehová a causa de su mal entendimiento del pasaje. Hablando de el gusano de ellos no muere, porque el Señor dijo que allá en el infierno el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El señor Vine, en su diccionario,
explicando el uso del término gusano por el Señor. En Marcos 9 dice, un gusano que se alimenta de cadáveres, usado metafóricamente por el Señor. Esta afirmación, ¿cuál? El gusano de ellos no muere. Esta afirmación significa la exclusión de toda esperanza de restauración, el castigo siendo eterno. Según lo que dice aquí el señor Vine en su diccionario griego, el gusano representa o significa, y obviamente mire que es seguido por la cláusula, el fuego nunca se apaga. Tiene que ver con la muerte segunda, con el castigo eterno. Ahora, la otra cosa que este grupo religioso considera como irrazonable acerca del infierno tiene que ver con la enseñanza del rico y Lázaro, de la cual leemos en Lucas capítulo 16. El año pasado, en esta plataforma, estuvimos estudiando durante varias clases lo relativo a el rico y Lázaro. Ahora, ¿qué nos dice este libro de los testigos con respecto a la enseñanza del rico y Lázaro? En la página 78 dice, porque esta es una parábola. Lo que el Señor dijo sobre el rico y Lázaro, según ellos, es una parábola. Y una parábola es una declaración simbólica y figurativa que representa una realidad. No es razonable suponer que uno va al infierno porque es rico, viste bien y tiene bastante que comer, porque no se acusa al hombre rico de haber cometido algún mal. Por otra parte, sería ridículo creer que para llegar al cielo es menester que uno sea mendigo. Ahora, en ningún momento el Señor Jesús dijo que esto era una parábola. Cuando Él habló de esta enseñanza, no la presentó como una parábola. Usted puede revisar las otras enseñanzas del Señor y en cada una de ellas el Señor fue claro al decir que hablaba en parábola. Pero la narración del rico y Lázaro nunca es presentado por el Señor como una parábola. Jesús usó al rico para describir la condición de los fariseos incrédulos. Y usó a Lázaro para describir el estado de los publicanos que estaban creyendo. La parábola es una representación o una descripción simbólica de la condición diversa de los creyentes e incrédulos después de la muerte. Sabemos nosotros que los que han partido de este mundo al más allá están en una condición consciente, en el estado intermedio, en el Hades. Por tanto, cuando se nos da luz sobre esta parte de la enseñanza de nuestro Señor, considerada por algunos como irrazonable, no es razón para rechazar la enseñanza de la doctrina del infierno. El infierno es bíblico. El infierno es razonable. El infierno es lógico. El Señor lo presentó como tal. De que la existencia del infierno sea irrazonable para algunos es algo que está basado no en la realidad bíblica, sino en la emoción humana. Es la emoción, los sentimientos del hombre los que llevan a considerar la doctrina del infierno como algo irrazonable. Nada más. Recordemos unas palabras del profeta Isaías en el capítulo 55, donde habla respecto de esas emociones del hombre que lo llevan a no aceptar bajo ninguna circunstancia
lo que para ellos es irrazonable. Dice en el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quizás la realidad del castigo eterno no sea razonable para algunos hombres, pero por el hecho de que no sea razonable para algunos, eso no demuestra y no prueba que la palabra de Dios no lo enseñe. Leamos acerca de alguien. En Ezequiel capítulo 33, leemos nosotros de alguien que tuvo una idea semejante a las personas que estamos citando en el argumento de los testigos de Jehová. Empezando en el verso 17, dice Dios a través del profeta: luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. O en otras palabras, es ilógico, es irrazonable. Pero dice aquí, no es recto el camino del Señor. Es lo que dicen los demás. Ahora, ¿qué sigue diciendo Dios? El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Podemos cambiar nosotros, y la parte que he colocado en color rojo, podemos nosotros reemplazarlo. Luego dirán los hijos de tu pueblo, es irrazonable. Pero Dios contesta, el camino de ellos es el que es irrazonable. Así lo podemos vertir. Porque, como decía hace un momento, la existencia del infierno no será razonable para algunos hombres. Pero eso no prueba que la palabra de Dios no lo enseñe. Y recordemos, nuestra fe está basada en la palabra de Dios. No está basada en las emociones o en los prejuicios de los hombres. Continuemos. Tercera razón presentada por los que rechazan la doctrina del infierno. Dicen ellos, porque es contraria al amor de Dios. El razonamiento que ellos presentan como razón para este argumento de que es contrario al amor de Dios la doctrina del infierno, declaran en este mismo libro, Sea Dios Veraz, en la página anterior, en la página 79, dicen lo siguiente: el hombre imperfecto ni siquiera atormenta a un perro rabioso, sino que lo mata. Sin embargo, el clero atribuye a Dios, que es amor, el crimen malvado de atormentar a las criaturas humanas simplemente porque tuvieron la desgracia de nacer pecadores. Lo voy a volver a leer, hermanos, porque quiero que le presten atención a lo que dice en la última parte. El hombre imperfecto ni siquiera atormenta a un perro rabioso, sino que lo mata. Sin embargo, el clero atribuye a Dios, que es amor, el crimen malvado de atormentar a las criaturas humanas simplemente porque tuvieron la desgracia de nacer pecadores. Hermanos, Dios no castiga a las personas porque nazcan pecadoras. Los hombres no nacen pecadores. Los hombres no nacen en una condición depravada. Si los hombres nacieran pecadores,
entonces la culpa no es del hombre, la culpa es de Dios. Y eso es una herejía, eso es una blasfemia. Atribuir a Dios el que nosotros nazcamos pecadores. El pecado no es algo con lo que uno nace. El pecado es algo que uno comete. Recordemos lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuándo se convierte uno en pecador? No cuando nace. Uno se convierte en pecador cuando infringe la ley de Dios. Decir, como lo plantean ellos aquí en su libro, que las criaturas humanas nacen pecadoras, es contradecir la misma palabra de Dios. Vuelvo y repito, uno no nace pecador, uno se convierte en pecador. ¿Y cuándo se convierte en pecador? Cuando viola, cuando infringe la ley de Dios. Ahora, en el argumento de ellos, afirman que el castigo eterno es inconsistente con el amor de Dios y que este concepto nos fuerza a tomar la posición de que la ira de Dios nunca será apaciguada. Lo que la Biblia nos enseña a nosotros es la bondad de Dios, la misericordia de Dios, pero también la parte de juicio de Dios. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, nos habla de la misericordia de Dios y también del juicio de Dios. Dice en el verso 22 de Romanos 11, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Dos cosas, dos atributos de Dios, su bondad y su severidad. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El concepto bíblico del tormento eterno no es una difamación del carácter de Dios. Dios es verdaderamente un Dios de amor. Él ha hecho todo lo que puede hacer para demostrar su amor hacia nosotros. Dios es bondadoso, pero Dios es también severo. Ahora, para podernos librar nosotros de su severidad, Él nos ha provisto los medios. En el capítulo 5, Pablo dice lo siguiente, empezando en el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios? Que escapemos del tormento eterno, que evitemos el castigo eterno. Y el medio que ha provisto fue su propio Hijo. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y de esa manera nos muestra su amor. Verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Miren lo que declara en este verso 9. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, podemos ser salvos de la ira, del castigo eterno, del infierno de fuego. Y en el verso 10 sigue diciendo, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La enseñanza del infierno no es algo contrario al amor de Dios. Dios, siendo un Dios de amor,
ha buscado el que nosotros evitemos el enfrentar el infierno eterno. ¿Qué más amor mostró él? Su hijo. Haber entregado a su hijo para que nos reconciliemos con él gracias al sacrificio de su hijo. Y de esa manera seremos salvos por su vida. Todos estamos familiarizados con el texto de oro de la Biblia, en donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 2, aprendemos que Dios no hace acepción de personas. Pablo dice, verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Vemos entonces, hermanos, aquí dos atributos de Dios: su bondad y su severidad. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Pero continuemos, verso 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Quién es el hombre para que diga que Dios no ama a aquellos que castiga? La doctrina que dice que Dios no castigará eternamente a los desobedientes y a los incrédulos falla en considerar el doble carácter de la justicia de Dios. Volvamos a Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permanece en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Necesitamos obedecer a Dios y necesitamos permanecer fieles a Dios. Vamos ahora, hermanos, a la última razón presentada como argumento para negar, para rechazar la doctrina del infierno. Y es porque es repugnante a la justicia. ¿Qué significa repugnante? El diccionario nos dice contradictorio, inconsistente, opuesto, antagonista. Bueno, normalmente tenemos nosotros un sentido o un significado diferente del término repugnante. Pero el diccionario dice que significa contradictorio, inconsistente, opuesto, antagonista. ¿Y qué significa justicia? El diccionario dice la cualidad de ser justo, imparcial, equitativo, recompensar la pena como se merece. Ahora, con estas definiciones en mente de repugnante y justicia, podemos ver entonces que lo que el escritor o escritores de este libro, sea Dios veraz, no aceptan bajo ninguna circunstancia la enseñanza del castigo eterno, porque es contradictorio o inconsistente o antagonista a la cualidad de ser justo o imparcial. Recuerden, ¿qué es repugnante? Contradictorio, inconsistente. ¿Qué es justicia? Es
recompensar la pena como se merece, la cualidad de ser justo e imparcial. Vuelvo y repito. Entonces, cuando estos caballeros, escritores de este libro, dicen que la doctrina del infierno es repugnante a la justicia, están diciendo que no aceptan la enseñanza del castigo eterno porque es contradictoria, es inconsistente a la cualidad de ser justo o imparcial. ¿Quién puede creer que el castigo o tormento eterno infligido por un Dios sabio sobre aquellos que no le obedecen y que son obradores de injusticia no es una justa recompensa o no es una pena que merecen? Recordemos, Dios mantendrá su palabra y por siempre castigará a los que son incrédulos y desobedientes a su voluntad. Que no estemos en ese número. Vemos entonces, hermanos, 4 razones, ya contrario a lo que hemos venido estudiando, por qué rechazan la doctrina del infierno. Vemos ahorita entonces 4 razones de por qué aceptar, por qué creer que Dios castigará o atormentará eternamente a aquellos que no le creen ni le obedecen. Primera razón, porque está basada en las Sagradas Escrituras. Segunda razón, para creer, aceptar la doctrina del infierno, porque es razonable, acorde a la verdad revelada de Dios. Tercera razón, porque está de acuerdo con la bondad y justicia de Dios. Y cuarta razón, porque es conforme a la justicia de Dios. ¿Qué nos queda entonces a nosotros, hermanos? Obedecer la voluntad de Dios. ¿Y para qué? Pues para que nosotros, como dice en Mateo 25:41, no seamos arrojados al lago de fuego. En Mateo 25:41 dijo el mismo Señor Jesús, no los cristianos apóstatas. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La doctrina del infierno, la doctrina de la existencia del castigo eterno, no se originó con el cristianismo apóstata siglos después. La existencia del infierno, la realidad del castigo eterno, la enseñó nuestro Señor Jesucristo.